¿Alguna vez te has preguntado si los muertos realmente vagan por la tierra después de la muerte? ¿Por qué algunas personas afirman haber visto o sentido la presencia de un ser querido que ya partió? ¿Será que los fantasmas realmente existen o todo no pasa de una serie de mitos y supersticiones antiguas? Prepárate para descubrir la verdad detrás de estos misterios que fascinan y aterrorizan a la humanidad desde hace siglos. El concepto de fantasmas, espíritus de los muertos que permanecen en la tierra, ha sido un tema envuelto en temor y superstición desde tiempos inmemoriales. Existen registros tanto bíblicos como seculares de creencias mitológicas sobre los muertos, que supuestamente aún viven entre nosotros. Un ejemplo clásico está en la Biblia, en Mateo 14, versículo 26, donde se narra que los discípulos de Jesús, al verlo caminando sobre las aguas, gritaron asustados: «¡Es un fantasma!». Esto demuestra que incluso en aquellos tiempos, las personas ya creían en apariciones sobrenaturales. Hoy, estas creencias persisten, alimentadas por historias de ocultistas, espiritistas y médiums que afirman poder comunicarse con los muertos. Además, muchos relatan encuentros personales con seres queridos fallecidos, ya sea en sueños o de forma real. Pero ¿quiénes son realmente estas entidades? ¿Será que los muertos permanecen vagando por la tierra? Para responder a estas preguntas, volvamos a la Biblia. En Hebreos 9, versículo 27 leemos: «Y así como a los hombres está ordenado morir una sola vez, y después de esto, el juicio». Esto significa que los muertos no tienen acceso ni comunicación con los vivos. Eclesiastés 9, versículo 5, refuerza esta idea. Porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada. Esto no significa que el alma entre en un estado de sueño o aniquilación, sino simplemente que no hay más interacción entre los muertos y los vivos. Cuando una persona muere, su cuerpo va al sepulcro, pero su alma va inmediatamente a la eternidad. Para los que aceptaron a Jesucristo, el alma va a la presencia del Señor, conforme a Filipenses 1, versículo 23. Los impíos, aquellos que murieron sin reconciliarse con Dios, van a un lugar de tormento, aguardando el juicio final y la condenación eterna, como se describe en Apocalipsis 20, versículos 11 a 15. La Biblia condena vehementemente la práctica de intentar comunicarse con los muertos. En Deuteronomio 18, versículos 10 a 12, Dios advierte a Israel: «Entre ti no se hallará quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni adivinador, ni prognosticador, ni hechicero, ni encantador, ni quien consulte a un espíritu adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos». Invocar a los muertos es un gran pecado y abominación para Dios. Desafortunadamente, muchas personas, en vez de buscar a Dios y estudiar su palabra, prefieren creer en fábulas y supersticiones. Programas de televisión y películas sobre cazafantasmas solo refuerzan estas creencias erróneas. Sin embargo, la realidad es que los espíritus de los muertos no están vagando entre nosotros y los médiums no están comunicándose con nuestros seres queridos fallecidos. Entonces, ¿quiénes o qué son esas entidades que dicen ver o sentir? La respuesta está en la propia Biblia. Satanás y sus demonios son maestros del engaño. En 2 Corintios 11, versículo 14, leemos: «Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz». De la misma forma, los demonios pueden asumir formas humanas, incluyendo la apariencia de seres queridos fallecidos, para engañar y manipular a aquellos que ignoran la palabra de Dios. Un ejemplo bíblico interesante es el relato de Saúl y la hechicera de Endor en 1 Samuel 28. Saúl consulta a una médium para hablar con el profeta Samuel, ya fallecido. Sin embargo, muchos teólogos creen que la entidad que apareció no era Samuel, sino un demonio imitando su figura. Este evento ilustra el peligro y el engaño involucrados en la consulta a los muertos. Además del juicio inmediato tras la muerte, la Biblia habla de una segunda muerte. Apocalipsis 20, versículos 14 y 15, describe cómo la muerte y el infierno serán lanzados al lago de fuego,
que es la segunda muerte. Aquellos que rechazaron a Cristo serán condenados por toda la eternidad. Pero hay esperanza. Dios no desea que nadie perezca, sino que todos alcancen la salvación. Juan 3, versículo 16, nos recuerda: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador es la garantía de la vida eterna al lado de Dios. En suma, la creencia de que los muertos vagan por la tierra es un mito arraigado en la superstición y en el engaño demoníaco. La Biblia ofrece una visión clara y directa sobre el destino de las almas tras la muerte, desmitificando la idea de que los espíritus de los fallecidos permanecen entre nosotros. También nos advierte sobre los peligros de intentar comunicarse con los muertos, destacando que estas prácticas no solo son inútiles, sino también espiritualmente perjudiciales. En lugar de buscar respuestas en prácticas ocultas y supersticiones, debemos dirigir nuestros corazones y mentes a Dios y su palabra. Es en las Escrituras donde encontramos la verdad y la guía para la vida eterna. La salvación y la paz que buscamos no están en las sombras de lo sobrenatural, sino en la luz de la fe en Jesucristo. La Biblia es una guía infalible que nos muestra que al morir, los justos encuentran reposo en la presencia del Señor, mientras que los impíos enfrentan un destino de tormento. Esta claridad debe motivarnos a vivir una vida de fe y obediencia a Dios, alejándonos de todas las formas de engaño espiritual. Espero que este mensaje haya aclarado tus dudas y proporcionado consuelo a tu corazón. Si has tenido alguna experiencia similar a las mencionadas, nos encantaría escuchar tu testimonio en los comentarios. Tu historia puede ayudar a otras personas a encontrar la verdad y la paz en Cristo. Si al reflexionar sobre estas palabras, sientes el llamado para iniciar o reavivar tu relación con Cristo, te invito a expresar ese deseo. Deja un comentario abajo con la afirmación: te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Esta simple declaración marca el inicio de una maravillosa jornada hacia la plenitud espiritual y la comunión íntima con Dios. No olvides darle like a este video y suscribirte al canal para más contenido que fortalece la fe y equipa a los creyentes para la victoria en Cristo. Dios te bendiga. Hasta la próxima.